Hoy en estas dos meditaciones que tienen que ser, digamos, como la base, como el fundamento de todo lo demás, que San Ignacio nos pone enfrente al problema del sentido de nuestra vida. Yo, ¿para qué vivo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué sentido tiene mi vida? Señalábamos las consecuencias que en mucha gente tiene precisamente el vivir sin saber para qué se vive, el perder el sentido de la vida y andar errando por el mundo sin saber para qué. San Ignacio nos da una respuesta que, en fin, que no es la de él, es la de la Iglesia, es la que encontramos en el Catecismo, donde me da el sentido de la vida, me da la meta. El hombre es creado para conocer a Dios, para amarlo, para servirlo y mediante esto para salvar su alma. Dios está al principio y al fin. Mi vida es como un camino que viene de Dios, del amor de Dios como Padre y como Creador, y que vuelve a Dios, que es aquel que me espera al final del camino con los brazos abiertos para hacerme feliz participando de su vida en el cielo, contemplándolo y amándolo. Bueno, tenemos la meta y tenemos también el camino. El camino lo tenemos en esa parte del principio y fundamento sobre la que pensábamos, reflexionábamos en la segunda meditación. Mirando Dios, yo y las cosas. Y decíamos que todas las cosas creadas tienen que ser para mí como una ayuda para llegar a la meta. La meta es el encuentro con Dios al final del camino de mi vida, el que da sentido a mi vida. Las criaturas son como el camino, son como la escalera para subir al cielo, son como el camino que me lleva hacia Dios. Si esto lo ponemos gráficamente, decíamos que Dios es alfa y omega, o poniéndolo en castellano, la A y la Z, la primera y la última de las letras del alfabeto. El hombre y el mundo salen de Dios por la creación y nuestra vida es un camino que tiene como sentido el llegar nuevamente al encuentro con Dios en el cielo. Eso es lo que me da el saber el valor que tienen las criaturas, el buen uso de las criaturas, con la luz de la palabra de Dios, que es la que me ilumina el camino, y con la fuerza de la gracia. Dios me marca el camino, Dios me ilumina ese camino de lo alto, es el sentido que tiene la ley de Dios, es el sentido que tienen los mandamientos. No son una opresión, no son una carga insoportable, son una señal caminera, son una luz que me está mostrando por dónde tengo que caminar, y también Dios me da la fuerza para recorrer ese camino mediante su gracia. Pero el hombre, y eso es una realidad, el hombre puede apartarse del camino, es decir, en lugar de tender hacia la meta, hacia la plenitud, hacia la perfección del hombre, que es al mismo tiempo el encuentro con Dios en el cielo, el hombre puede apartarse, puede salirse del camino, y entonces en lugar de apuntar hacia la perfección, hacia la plenitud, hacia Dios, apuntar hacia la nada, cerrarse viciosamente sobre sí mismo o sobre las criaturas, quedarse en la mitad del camino, desviarse del camino. Y eso es la realidad del pecado. Por eso, después de hablar del sentido que tiene mi relación con todas las cosas creadas, y decíamos cosas, no son solamente objetos, sino personas, circunstancias, relaciones, circunstancias de vocación, de trabajo, etcétera, nos hace San Ignacio mirar hacia el pecado, es decir, salirnos del camino. Vamos a mirar, lo voy a ofrecer así para la reflexión, como 3 puntos sobre el pecado, ¿no es cierto? El primero, tal vez un poco más teórico, señalando lo que es el pecado. El segundo, señalando las consecuencias del pecado. Y el tercero, mirando un poco hacia mí mismo, es decir, hacia mis propios pecados. En primer lugar, lo que es el pecado. Es importante señalarlo. San Ignacio esto no lo pone, pero vale la pena insistir un poco.
De hecho lo pone al señalar las consecuencias, ¿no? Nos hace ver lo que es. Porque hay una realidad que ya señalaba hace poco más de 40 años el Papa Pío XII, cuando decía que el mayor pecado de este tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. Y el Papa actual, Juan Pablo II, sobre todo en su documento acerca de la reconciliación y la penitencia, todo a lo largo del Año Santo, cada vez que hablaba de la reconciliación, ha vuelto sobre esa idea, sobre esa frase de Pío XII. Hemos perdido el sentido del pecado. Y el Papa señala que eso es una cosa muy grave. ¿Por qué? Porque dice que perder el sentido del pecado implica que hemos perdido el sentido de Dios. La pregunta que hacíamos al final de la primera meditación: ¿qué es Dios para mí? Dios en mi vida, ¿es verdaderamente algo importante? ¿Es lo más importante? ¿O yo soy como tantos, soy cristiano, soy bautizado, pero en muchas circunstancias a lo mejor soy como tantos cristianos, católicos entre comillas, que son ateos prácticos? Es decir, que teóricamente no niegan a Dios, pero que en su vida viven como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera nada que ver con mi vida. Esa mentalidad que decíamos de entender a Dios como lo entendían los deístas, o sea, como lo entiende la masonería, el gran arquitecto. Dios está allá lejos en el cielo, no tiene tiempo para ocuparse de mí o de las cosas que hay acá en la tierra. De distintas formas, esta pérdida del sentido de Dios nos lleva a perder el sentido del pecado, es decir, a no entender el pecado como algo verdaderamente importante, con una importancia trágica, por supuesto, pero verdaderamente importante. Pero cuando lo perdemos quiere decir que hemos perdido el sentido del amor de Dios. Yo esto lo señalo, uno encuentra a veces leyendo las vidas de algunos santos, sobre todo santos que han caminado incluso por el camino de la inocencia. Hay dos clases de santos: los que han caminado por el camino de la penitencia, es decir, después de una vida de pecado, han vuelto, San Pablo, San Agustín, San Ignacio de Loyola mismo. Y hay santos que han caminado por el camino de la inocencia, es decir, que Dios los ha llevado un poco como de la mano. San Luis Gonzaga, no que le haya sido fácil, no, tuvieron que luchar, pero conservaron la inocencia bautismal. San Luis Gonzaga, Santa Teresita y otros, ¿no? Y a veces en la vida de estos santos, uno encuentra que ellos hacían grandes penitencias por pecados tan pequeños que a lo mejor ni siquiera nos acordaríamos de confesarlos si los hubiéramos hecho nosotros. Incluso en los niños de Fátima, por pequeñas faltas, ellos escucharon las palabras de la Virgen y se dieron cuenta de lo importante que era la cosa en su inocencia, pero hacían penitencias tremendas. El cura de Ars, San Juan Bautista Vianney, Juan María Vianney, una vida entregada totalmente al servicio de Dios hasta el sacrificio extremo, y en los últimos años de su vida él quería dejar la parroquia e ir a un convento a hacer penitencia por sus pecados. Y uno le vienen ganas de decir, se mandaban un poco la parte, no estaban exagerando la cosa, o eran conciencias angustiadas, escrupulosas. No, en realidad ellos tenían del pecado un sentido mucho más real que el nuestro, mucho más real que el nuestro. ¿Por qué? Porque amaban infinitamente a Dios, amaban a Dios con un amor enorme. Y entonces el tamaño que tiene una ofensa se mide por el tamaño del amor. Se mide por el tamaño del amor, por el amor que tenemos a una persona o por el amor que esa... Eso es lo que nos ayuda a medir el tamaño de la ofensa. Si a mí me ofende un desconocido, a lo mejor me resbala por arriba, a los 5 minutos me olvidé. Pero si a mí me ofende una persona que yo quiero mucho, si me ofende una persona que yo quiero mucho, qué herida es para un padre, para una madre, la ofensa de un hijo. Qué rabia que nos da la ofensa que nos hace un amigo. A lo mejor no es tan grande, pero a esa persona que la queremos, y al revés, si yo tomo conciencia de que yo he ofendido a una persona,
a una persona que yo quiero mucho, me he portado mal con esa persona, mientras más la quiero a esa persona, más me duele la ofensa, aunque esa ofensa sea una ofensa pequeña, ¿no? ¿De qué manera hieren a veces esas ofensas pequeñas? ¿De qué manera duelen? No es una cosa grave, no es, qué sé yo, no es haberle robado, no es una calumnia grave, no es haberle hecho una injusticia tremenda, no, las pequeñas cosas. Mientras uno más quiere a una persona, más le duele haberla ofendido. Más le duele haberla ofendido. Si me olvidé de saludar a un tipo con el cual apenas tengo relación en el día de su cumpleaños, bueno, no tiene importancia, pero si me olvidé de saludar a mi madre, en el matrimonio a veces qué importancia tienen esas pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué día es hoy? Jueves. Nada más que jueves. Caramba, era un aniversario olvidado. Y las mujeres se fijan mucho más que los hombres en esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y si uno verdaderamente quiere, siente, le duele haberse olvidado ese aniversario, haberse olvidado ese cumpleaños. No es una ofensa enorme, pero para una persona que quiere, la ofensa duele. La ofensa duele. Y bueno, eso es lo mismo que pasa con el pecado. Si verdaderamente amamos a Dios, si Dios está en el centro de nuestra vida, el pecado no puede ser para nosotros una tontería, no es una pavada, no es una cosa así nomás, no es algo que, bueno, lo hago, total, después me confieso, no es una travesura. No. El pecado es algo serio, tremendo, trágico de alguna manera. ¿De qué manera podemos definirlo? La mejor definición es la de San Agustín. San Agustín dice aversio a Deo conversio ad creaturas. ¿Y eso qué significa? Aversio a Dios, es decir, volverle las espaldas a Dios, apartarme de Dios. En lugar de que mi vida sea caminar hacia Dios, que es caminar hacia mi felicidad, hacia mi plenitud, le vuelvo las espaldas a Dios, me aparto del camino. Y conversio a las criaturas, es decir, volverse desordenadamente a las criaturas. Apartar el corazón de Dios y poner el corazón desordenadamente en las criaturas. En todo pecado hay una lucha entre dos amores, entre el amor de Dios por sobre todas las cosas y el amor desordenado de las criaturas. Y entonces cuando yo peco entre Dios y una criatura, estoy eligiendo a la criatura, es decir, la estoy amando más que a Dios. Si yo, por amor de la plata, hago, qué sé yo, en mi trabajo o en mis negocios, una acción deshonesta, es decir, robo de una manera o de otra, hay muchas maneras disfrazadas, disimuladas de robar, bueno, y tengo conciencia de que eso es algo deshonesto, ¿qué pasa? Entre Dios y la plata me quedo con la plata. Es decir, entre dos amores amo más a la plata y no me importa, por unos pesos más, por unos australes más, no me importa ofender a Dios. Y así uno lo podría decir en todo pecado. Si esa atracción ilegítima por una persona que no me pertenece, lo cual significa usarla como un pedazo de carne, lo cual significa la infidelidad matrimonial, lo cual significa, etcétera. Y bueno, si eso no me importa, si me dejo llevar por esa atracción, por esa sensualidad, estoy amando más a esa persona de una manera desordenada que a Dios. Es decir, entre la ley de Dios que me marca el camino, que me ilumina el camino, y el amor desordenado por esta criatura, me quedo con la criatura. Eso es el pecado. No hay, decíamos, cosas malas. Dios ha creado todas las cosas, las ha creado buenas. Hay una expresión, qué sé yo, cuando se habla ese es del tema del sexo, la expresión es a las partes malas del cuerpo. ¿Cuántas veces la he escuchado? ¿Y qué estupidez? ¿Qué es? No hay en el cuerpo del hombre partes malas. Es decir, en el hombre o en la mujer los órganos sexuales son creados por Dios exactamente lo mismo que la mano, que el ojo, que el cerebro. No hay partes malas del cuerpo. Lo que pasa es que nosotros podemos mirar con malos ojos el cuerpo de otra persona, o podemos manosear
desordenadamente el cuerpo, pero no es porque sea malo, es porque nosotros lo ensuciamos con la intención de nuestra mirada, de nuestro pensamiento o con nuestra forma de utilizarlo como una cosa. Pero no es porque sea malo, nosotros lo utilizamos mal, nosotros lo torcemos. Y lo que uno dice de esto lo podría decir de tantas otras cosas, ¿no es cierto? Yo suelo poner un ejemplo que, en fin, hay varios que han hecho retiro conmigo, me lo habrán escuchado, que lo utilizo siempre, ¿no? Pero es gráfico, y aparte me pasó de veras, no es un cuento inventado, ¿no? Que es, aparte estamos en la tierra del buen vino, ¿no? Así que entra como ejemplo. Yo en aquel tiempo no estaba en la tierra del buen vino, sino allá por el litoral, por el monte entrerriano, ¿no? Y misionando en el centro de Entre Ríos, zona de monte, zona de hacheros, algunas estancias, domadores, zona muy abandonada religiosamente por las mismas distancias, ¿no? El puesto más cerca quedaba a unos 70 o 80 kilómetros de la parroquia y por caminos de tierra no siempre transitables. La zona de Entre Ríos tiene también un nombre que no suena bien aquí en Mendoza, es el distrito de Mojones Sur. Y misionando allí celebraba una vez la misa en una escuela se celebraba la misa en el patio de un boliche, que era una especie de punto de reunión donde se encontraba la gente. Un patio de tierra grande que daba hacia la calle, la calle de tierra, bajo los árboles, ¿no? Y se había juntado bastante paisanada, ¿no? Incluso siempre que lo digo me recuerdo aquella poesía de Leopoldo Lugones en los romances del Río Seco, cuando habla de la predicación del obispo Esquiú. Dice, había hasta gauchos esquivos que escuchaban de a caballo. Y me tocó el evangelio de las bodas de Caná, ¿no es cierto? Entonces, bueno, enfoqué el tema de las bodas, o sea, el del matrimonio, que también hacía falta, y enfoqué el tema del vino, que hacía más falta todavía. Y empecé hablando bien del vino. Digo, o sea, fíjense el milagro que hizo Cristo. El milagro que hizo Cristo, que fue transformar el agua en vino. Fue el primer milagro de Cristo. ¿Y lo hizo para qué? Para que en un matrimonio los novios no hicieran un mal papel y para que la gente estuviera contenta. Que es lo que dice la Escritura, el vino alegra el corazón del hombre. Alegra el corazón del hombre. Cristo no hizo al revés, o sea, transformar el vino en agua es fácil. Digo, hay muchos bolicheros que lo saben hacer muy bien, ¿cierto? Aquí a lo mejor habría que decir algunos bodegueros también, ¿no? Pero Cristo, el milagro de Cristo no fue transformar el vino en agua. Si hubiera sido mormón hubiera hecho eso, o de cualquiera de estas sectas que dicen que tomar vino es pecado. No, pero Cristo lo hizo por pedido de la Virgen. Y bueno, seguí un poco con eso, el vino alegra el corazón del hombre, el vino es bueno, todo lo demás, y bueno, en un momento miro hacia la paisanada que me escuchaba y tenía una cara de ganas de aplaudir bárbara, ¿no? Les estaba gustando mucho la cosa, entonces empecé la segunda parte que por ahí no les gustó tanto. Y bueno, mire, eso sí, le digo, ustedes se lo imaginan a nuestro Señor Jesucristo o a la Santísima Virgen en una fiesta, borracho tirado abajo en la mesa, le digo, ni pensarlo. Ya, nada más que pensarlo ya nos parece una blasfemia. Ya nos parece una blasfemia. Entonces, ¿qué? ¿El vino es malo? No, el vino es bueno. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer mal uso del vino. Bueno, los distintos ejemplos. Si en el vino se tira el sueldo, si el vino sirve para llegar a la casa con la cabeza perdida y golpear a la mujer y a los hijos, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque el vino es malo. Nosotros usamos mal de aquello que Dios ha hecho bueno. Nosotros usamos mal de las criaturas que están hechas para el bien del hombre. Esa noche, en el mismo lugar donde había celebrado la misa, hubo una fiesta. En la misa esa casé un paisano que tenía 12 hijos ya, pero quiso casarse en público para regularizar la situación. Si uno empezara a contar anécdotas, no terminó más en el retiro. Pero
recuerdo cuando le estaba tomando, el muchacho que me ayudaba le estaba tomando los datos, le dice el nombre del novio, dice Rosa de Lima Sanabria. No, dice el del novio, el suyo. Bueno, dice, pero me dicen Don Rosso, ¿eh? Y bueno, había nacido el 30 de agosto, la Santa Rosa era la patrona de la parroquia, le habían puesto Rosa de Lima. Tenía una estampa de criollo y tenía 12 hijos, así que podía darse el lujo de llevar cualquier nombre, no había peligro de confusión. A la noche, en el mismo lugar donde habíamos celebrado la misa, la fiesta para festejar el casamiento. Y yo estaba ahí en la fiesta y por ahí había un paisano que estaba bien mamado. Y una vieja le dice, oiga, don, dice, ¿usted no escuchó lo que dijo esta mañana el padre en la misa? Dice, claro, ¿cómo no voy a escuchar? Dice, claro que escuché, dijo que el hombre tiene que ser dueño del vino y no el vino dueño del hombre. Digo, por lo menos la teoría la aprendió. Bueno, eso uno lo aplica y eso lo podría aplicar a todas las cosas, a todas las cosas. El vino es bueno, lo podemos usar mal. El dinero, la plata ganada honradamente con el trabajo, es una cosa buena, es un instrumento, pero ¿cuántas porquerías hacen los hombres cuando se les pega la plata en el corazón? La codicia es una idolatría, dice la Escritura. Y por unos pocos pesos son capaces de mentir, son capaces de robar, son capaces de romper o de traicionar una amistad, y a veces son las mismas familias las que se destruyen por unos pocos pesos, por una herencia, por cualquier cosa. Y así uno lo podría ir diciendo en todas las cosas, hasta en las cosas más extremas. ¿Cuántas veces la gente se escandaliza, se horroriza? ¿Por qué la iglesia bendice las armas? También conocí un sacerdote que en una reunión con la gente importante del pueblo, en la cual estaba incluso el pastor protestante, porque era un pueblo donde había muchos luteranos, gente de familia alemana, y salió el tema, ¿no? Y por supuesto todos, el intendente, el médico, el doctor, el comisario y el pastor protestante estaban de acuerdo, que no, ¿cómo se puede bendecir las armas? Y cuando lo miran al cura a ver qué decía, el cura dice, para mí hubiera sido un honor bendecir el sable de San Martín. Y se quedaron sin saber qué contestarle. A lo mejor si hubiera hecho la defensa teórica de la bendición, se hubiera armado una discusión. Dijo, no, para mí hubiera sido un honor bendecir el sable de San Martín. Es decir, un arma puede ser utilizada para defender la justicia, para defender la verdad, para defender la familia, para defender la patria. Y un arma puede ser utilizada para asaltar, puede ser utilizada para asesinar, pero el cuchillo o el sable o el revólver de suyo es una cosa inocente. En sí misma no es una cosa mala, algo que no se pueda bendecir. Yo puedo hacer mal uso de eso. Yo puedo usar un cuchillo para cortar el asado o para cortarle el cogote al vecino. Eso, pero lo que es malo no es el cuchillo, es el uso que yo hago de la criatura. Es el uso que yo hago de la criatura. Dios no ha hecho las cosas mal, y ahí está el pecado. Entonces el pecado introduce el desorden en el mundo. Es el mal uso de las criaturas. No solamente el que peca ofende a Dios, sino que incluso mancha, ensucia esas cosas que Dios ha creado buenas. De alguna manera prostituye la creación. Y hay otra serie de adjetivos que uno le podría poner. El pecado es una estupidez. Es una ilusión. El diablo en el pecado trabaja como agente de publicidad. Es decir, nos muestra las cosas más lindas de lo que son. Nos deslumbra en la imaginación. El pecado es mucho más lindo en la imaginación que en la realidad. Es exactamente como trabaja la publicidad cuando trata de vendernos. Miremos la televisión cuando trata de vendernos, qué sé yo, cualquier cosa que sea. Una marca de auto, de moto, de reloj, o de leche chocolatada, o de yogur, o de juguete para los chicos. Si uno no lo tiene, si usted todavía no lo compró, usted es un infeliz. La felicidad, ¿dónde está? En esta marca, ahí está la felicidad. Y después el producto es falluto. Entonces es mucho más lindo en la imaginación que en la realidad. El pecado es así, es más lindo en la imaginación que en la realidad. Pero hay un engaño, hay una mentira. Es lo que decíamos al hablar de que la capacidad infinita de amor y de felicidad que hay en el corazón del hombre solo la puede llenar Dios.
Y cuando creo que la voy a llenar con una criatura, me estoy engañando. Soy un estúpido. Estoy cambiando la felicidad verdadera, aunque cueste, pero las cosas que dan felicidad cuestan, hay que ganarlas. Así es el cielo. Aunque cueste, pero es la felicidad verdadera, la estoy cambiando por una ilusión. Es una esclavitud también, sobre todo cuando el pecado se hace costumbre, cuando se repite, cuando se hace hábito, cuando se hace vicio. El hombre que peca cree que es libre, porque se saca de encima la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Yo hago lo que a mí se me da la gana, yo soy libre, a mí nadie me impone, a mí nadie me manda. Y entonces se saca de encima la ley de Dios, se saca de encima ese Dios que lo ama y termina siendo esclavo de una criatura. Sobre todo en aquellos pecados que llevan al hábito, que llevan al vicio. El hombre termina esclavizado. Hay casos donde eso aparece con más claridad, digamos, cuando el caso se hace extremo. Las veces que lo habré escuchado, hablando con algún drogadicto, hablando con algún borracho, gente de Alcohólicos Anónimos que contaba la experiencia o el testimonio de su vida. Y recuerdo uno que decía: yo me odiaba a mí mismo y me tenía asco a mí mismo. Dice, porque yo no era un hombre, yo era una porquería. Y sin embargo no podía dejarlo. Sin embargo no podía dejarlo. Y eso lo he encontrado también en los drogadictos. Y lo he encontrado alguna vez en lo que es una prostituta vieja. Es una mujer que ha hecho de la prostitución una forma de vida. Y cuando llega ya a vieja, agastada, y es capaz de cualquier degradación para seguir tirando adelante. Una mirada de amargura, una mirada de tristeza. Lo he encontrado en algunos homosexuales también. Es algo que uno tiende a veces a reírse o despreciar, pero a veces cuando uno conoce y tiene que atenderlo, digamos, como lo hace el sacerdote, uno encuentra a veces es más digno que de desprecio, es digno de lástima verdaderamente. Y sin embargo el tipo ya se ha hecho de eso una forma de vida, está agarrado, necesita una resolución heroica y una lucha contracorriente que a veces es tremenda, como lo es la del drogadicto, para poder salir de esa esclavitud, para poder salir de ese vicio. Uno cree que es libre y se esclaviza, se hace esclavo, y el pecado hace esclavo de las criaturas, y hace esclavo del demonio también. Es un desprecio del amor divino. Muchas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo a través de los profetas, el Señor utiliza la imagen del viñador, que ha cultivado la viña con todo cariño, con toda dedicación, con todo esfuerzo, y que la viña le da frutos amargos. ¿Qué he hecho yo?, dice, por los labios de Isaías. ¿Qué más pude hacer por mi viña que no lo hice? Y la imagen que utilizan también los profetas del Antiguo Testamento para designar el pecado es adulterio, es prostitución. Por la alianza, el pueblo estaba como desposado con Dios. Dios lo había amado y lo había elegido para él. Y si esto vale para la alianza del Antiguo Testamento, para ese compromiso de fidelidad que el pueblo de Israel tenía con Dios, con cuánta mayor razón vale para nosotros que hemos sido rescatados por la sangre de la nueva alianza. Para nosotros que le hemos dado a Cristo nuestra palabra, con cuánta mayor razón vale esa fidelidad, ese amor que la Escritura compara al amor del matrimonio. San Pablo, cuando habla del sacramento del matrimonio en Efesios, dice: es imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Y entonces, ¿el pecado qué es? El pecado es como una infidelidad, es como un adulterio, una infidelidad al amor de Dios, una infidelidad a la fidelidad que nosotros debemos a Dios, que debemos a Cristo, que debemos a su Iglesia. Es como una prostitución. Y para el cristiano el pecado es de alguna manera un sacrilegio. No técnicamente el sacrilegio es la profanación de una cosa sagrada,
de un sacramento. Es sacrilegio una comunión hecha en pecado mortal, es sacrilegio una confesión mal hecha, es sacrilegio la profanación de una cosa santa. Pero bueno, el cristiano ha sido santificado. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios que somos templos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque por el bautismo la Trinidad está presente en nuestra alma, y por la comunión el mismo Cristo es el que se hace presente en nuestra alma, verdadera, real y sustancialmente presente en la hostia que recibimos. Y entonces cuando nosotros pecamos y manchamos ese cuerpo y manchamos esa alma, que es templo de Dios, de alguna manera estamos cometiendo una profanación, de alguna manera estamos cometiendo un sacrilegio. Es un robo, nos dice San Pablo también. Dice, a buen precio habéis sido comprados. Es decir, Cristo nos compró, nos rescató con su muerte en la cruz, con su sangre. No nos pertenecemos, somos de Él. Y estamos robando lo que es. Es una contradicción para el cristiano. El cristiano es hijo de Dios. El cristiano, en tanto cuanto peca, es un signo falso. Es un hijo que no se comporta como hijo, es un hijo que contradice su condición de hijo. Qué dolor, qué sufrimiento para un padre, para una madre, cuando ha hecho todo lo que puede con gran sacrificio para educar a un hijo y una hija. Qué dolor cuando ese hijo sale torcido, cuando esa hija sale desviada, cuando no responde a la educación que ha recibido, cuando llena de disgusto con su conducta a los padres. Qué dolor, casi ganas de no reconocerlo como hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Y sobre todo, pero esto lo veremos en las meditaciones de la Pasión, lo que muestra la tragedia del pecado es mirar al Señor crucificado. O sea, Cristo crucificado, esa es la imagen más viva de la realidad del pecado. Volveremos sobre eso al hablar de la Pasión. Podemos pensar entonces en el pecado así, como desorden, como mal uso de las criaturas, como estupidez, como esclavitud, como desprecio del amor de Dios, como sacrilegio y como contradicción para el cristiano. San Ignacio prefiere mostrarlo en una imagen más concreta en sus consecuencias, y lo hace en esa meditación que llama de los 3 pecados. O sea, nos hace mirar 3 pecados a lo largo de la historia y las consecuencias de cada uno de esos pecados. Dice, pensar en el pecado de los ángeles, en el pecado de Adán y en el pecado de un hombre que está en el infierno por un solo pecado mortal. Bueno, ver las consecuencias del pecado de esa manera bien concreta. El pecado de los ángeles. ¿Qué eran y qué son esos ángeles que pecaron? ¿Qué eran? En primer lugar, en su número. Dice el profeta Daniel 7:10, millones le servían y 10 miles de centenares de miles lo asistían, una innumerable multitud. De esa multitud, alguno de los padres, San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, dice que la parábola de Cristo, para indicar el número de los ángeles, dice que la parábola de Cristo sobre las 99 ovejas que quedan en el redil cuando el pastor sale a buscar la oveja perdida, dice las 99 ovejas son los ángeles que quedaron en el cielo. Y Cristo viene a buscar entre los hombres el número con el cual llenar el número de los ángeles que apostataron. Es una interpretación, no pertenece a la fe, ¿no es cierto? Pero ciertamente son un número grande. Y después en su dignidad. Están infinitamente por encima de los hombres. Son espíritus puros. Es aquello que afirmamos, bueno, en el credo largo, cuando dice creador de todas las cosas visibles e invisibles. Si no conociéramos la existencia de los ángeles por la revelación de Dios, es algo que casi se haría necesario pensando en el orden de la creación. Entre el espíritu puro e increado que es Dios y el hombre que es el espíritu encarnado, si no estuvieran los ángeles quedaría allí como un lugar, digamos, en la jerarquía de los seres. El espíritu puro pero creado, criatura de Dios, esos son los ángeles.
son inteligencia, voluntad, puras, fuerza, gracia, luz. ¿Y fueron creados para qué? Lo mismo que el hombre, para hacer reverencia y servir y obediencia a Dios, su Creador y Señor. Así lo dice San Ignacio, para hacer reverencia y obediencia a su Creador y Señor, para el servicio de Dios. Tanto que el mismo nombre, ángel, es un nombre como de su oficio. Significa enviado, significa mensajero. Cantar la alabanza de Dios en la liturgia del cielo y cumplir las órdenes de Dios siendo sus colaboradores en el gobierno del mundo. Y sin embargo pecan, viniendo en soberbia, dice San Ignacio. Sí, en primer lugar porque, como dice la Escritura, Eclesiástico 10:18, inicio de todo pecado es la soberbia. En el libro de Tobías, la soberbia acarrea la ruina. Y después porque el ángel no podía haber pecado de otra manera. O sea, en el ángel no se podían dar los pecados de la carne, los pecados de la sensualidad. Son pecados inferiores. La soberbia es el pecado angélico por excelencia, es el pecado espiritual, es el pecado demoníaco. Soberbia, que algunos dicen es envidia. Dios les hizo ver, dicen también esa interpretación, Dios les hizo ver la encarnación del Verbo, y ellos sintieron entonces envidia del hombre inferior, pero Dios había elegido encarnarse allí. No lo sabemos. Ciertamente hay soberbia que se expresa en rebelión contra Dios y en el nombre de Satanás, el adversario, y en su lema, no serviré, contra el cual se opone el de San Miguel, su mismo nombre, Micael, quien como Dios, que es la obediencia, la adoración, el acatamiento de Dios. E inmediatamente reciben el castigo por ese pecado de soberbia, de rebelión. Segunda carta de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos, los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. Y Judas, versículo 6, a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. San Ignacio lo expresa diciendo, convertidos de gracia en malicia y arrojados del cielo al infierno. Eso es el demonio, tampoco fue creado malo. Por su pecado, por su voluntad rebelde, él se apartó de Dios, él rechazó su destino, él rechazó el amor de Dios, el amor con el cual Dios lo había creado. Y sigue siendo un ángel, es un ángel caído, pero es un espíritu puro, es una inteligencia poderosa. Y todo su trabajo, ¿qué es? Tratar de arruinar la obra de Dios. No puede herir a Dios en sí mismo. Cuando quiere rebelarse contra Dios, hace el papel ridículo. En la Edad Media le decían al diablo el mono de Dios, es el que trata de imitar a Dios como el mono imita al hombre y lo hace de una manera ridícula. El mono de Dios. No puede ponerse en lugar de Dios, sabe que es el permanente derrotado, pero que como no puede herir a Dios en sí mismo, trata de herirlo a Dios en aquello que Dios más ama, es decir, en sus criaturas. Por eso es el tentador por excelencia. Por eso es el que trata de arruinar la vida de los hombres, de empujarlos al infierno, de apartarlos de Dios. Trata de seguir introduciendo en el mundo el desorden y el pecado. Y de hecho lo logró, aunque al final será siempre el derrotado. Pero qué destino trágico, pasar de ser ángel de luz en la gloria de Dios a ser el demonio, el adversario, el enemigo. Y lo mismo el pecado de los primeros padres, el pecado de Adán y Eva, como nos lo cuenta la Escritura. Antes del pecado, ¿de qué manera había creado Dios al hombre? En ese primer Adán había una armonía perfecta. Era de alguna manera la imagen del hombre perfecto. Tenía la ciencia infundida por Dios,
ciencia que era el conocimiento de las cosas que le permitía dominar las cosas y gobernar la creación. Tenía el dominio sobre las pasiones del cuerpo, la inmortalidad corporal, hay que saber entenderlo, al menos cuando hablamos de que Dios les había dado la inmortalidad, no quiere decir, qué sé yo, que podía estar Adán sentado acá escuchando esta charla, o que podíamos encontrarnos con él. No, simplemente es aquello que dice San Pablo: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, al final de su vida podía pasar a Dios sin pasar por el aspecto violento de la muerte, sin pasar por la muerte como algo violento. O sea, la muerte en el sentido en que la conocemos no existía para Adán. Y eso era como un don de Dios. El hombre, por su propia naturaleza, tiene relación a la muerte, por eso Dios lo ha creado bisexual, para que se prolongue la especie. Pero tenía ese don de Dios por el cual pasaría directamente a Dios sin pasar por la muerte. Y también la armonía del cuerpo, y después la gracia, la santidad, la justicia, la amistad con Dios. Cuando nos dice el Génesis que escuchaba los pasos de Dios, o que se paseaba con Dios por el jardín del paraíso, ¿qué significa? Eso es una expresión para decir que Adán vivía en amistad, en relación permanente con Dios, en intimidad con Dios. No eran tan tontos los que escribieron el Génesis, sino dicen son mitos o leyendas o en forma de mitos para la mentalidad de los pueblos primitivos. Macana, uno de los grandes exégetas católicos actuales, el padre Spick, que murió hace poco tiempo, dice en uno de sus libros, dice: hay más verdades sobre el hombre en 20 líneas del Génesis que en miles de libros de antropología. Y si uno analizara la descripción que hace el Génesis del primer pecado, claro, si la tomamos materialmente, la viborita enroscada en el árbol, la manzana que no la nombra y todo eso, pero macana, es una descripción perfecta de todo pecado, en símbolos, en imágenes, si ustedes quieren, pero es la descripción perfecta de todo pecado, de la tentación, del adversario no humano, de la forma que adquiere la tentación, etc. Pero, en fin, no es lo que interesa aquí. Señalemos solamente la tentación. La serpiente, o sea, es la imagen de Satanás, le muestra a Eva ese fruto que Dios le había prohibido comer. Y entonces dice que, Génesis 3:6, Eva miró el fruto y vio que era bueno para comer, apetecible a la vista y bueno para lograr sabiduría. En esa frasecita, en esas 3 expresiones, están encerrados todos los pecados posibles. El primer pecado es la imagen de todo pecado. Bueno para comer, apetecible a la vista, bueno para lograr sabiduría. Son las mismas tentaciones que el demonio le va a hacer a Cristo en el desierto. Que las piedras se conviertan en pan. Tírate del pináculo del templo para hacer algo apetecible a la vista, es decir, la vanagloria, algo que llame la atención. Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, es decir, para lograr sabiduría, la soberbia. Es lo que dice San Juan en su primera carta, cuando dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, eso es enemigo de Dios. Esas 3 concupiscencias fundamentales. Concupiscencia de la carne, es decir, todos los pecados que hacen a la molicie, a la comodidad, al placer del cuerpo, a los gustos, todo lo que hace a los pecados de la sensualidad, de los sentidos. Concupiscencia de los ojos, todo lo que hace a los pecados de la vanagloria, de la facha, de la apariencia, del aplauso, del llamar la atención, de la cáscara, del estatus, etc. La soberbia de la vida, todo lo que hace a los pecados de la voluntad de poder, de dominio, de mando, a la rebelión contra Dios. Son los 3 órdenes de pecado. Podríamos llamarlo el pecado carnal, el pecado psicológico y el pecado espiritual. Y eso está en el Génesis. Bueno para comer, la sensualidad. Apetecible a la vista, concupiscencia de los ojos. Bueno para lograr sabiduría, la sabiduría de aquel que se cree que es sabio en lugar de Dios.
Y entonces Eva ya cede a la tentación y Adán también. ¿Cuáles son las consecuencias? Que es lo que nos muestra San Ignacio. Eso es el carozo de la meditación. ¿Cuáles son las consecuencias de un solo pecado en los ángeles, de un solo pecado en Adán, en el principio de la humanidad? Pierde la amistad con Dios, la gracia y la justicia original y los dones de Dios. Encuentra aquello que dice también San Agustín: caído de Dios, te caerás de mí. Cuando el hombre se rebela contra Dios, el hombre siente la rebelión dentro de sí mismo. Es una consecuencia necesaria. Si el hombre obedece a Dios, mientras el hombre obedece a Dios, el hombre conserva la jerarquía interior, la jerarquía dentro de sí mismo. La inteligencia, que es la luz que le muestra la verdad, la voluntad que ama esa verdad como bien, esa verdad que la inteligencia le muestra, y las pasiones, los instintos, los sentimientos que están gobernados por la inteligencia y por la voluntad. Ese es el hombre como Dios lo creó, en la jerarquía de sus potencias. Cuando el hombre se rebela contra Dios, el hombre experimenta la rebelión dentro de sí mismo. La ignorancia en el entendimiento lúcido se oscurece y la voluntad se debilita. La debilidad en el apetito irascible, es decir, en el impulso de lucha, en el deseo del bien arduo, difícil, se debilita. Caemos en la cobardía, en la tibieza, en la pereza y el desorden en las concupiscencias. El hombre llega a ser el hombre invertido, el hombre patas arriba. Lo que está arriba no es la inteligencia, lo que está arriba son las ganas. Me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas, quiero, no quiero. Están arriba los instintos, las pasiones, los gustos. La voluntad debilitada viene después para satisfacer los caprichos de las pasiones y de los instintos, y a la cola viene la pobre inteligencia para justificarme y decir que todo lo que a mí me gusta está bien. Esa es la imagen del hombre después del pecado. El hombre siente en sí mismo, como él se rebeló contra Dios, el hombre siente dentro de sí la rebelión de lo inferior contra lo superior. Y eso es una consecuencia del primer pecado. Como es una consecuencia del primer pecado, la muerte no como un paso a Dios, sino que todo aquello que la muerte tiene de doloroso, de violento, de ruptura, de trágico, el desorden, la ruptura de la armonía que aparece en la enfermedad y en el dolor, y esto no solo en la misma persona que ha pecado, sino como consecuencia de ese pecado, la dimensión social del pecado, que todo pecado la tiene, pero de una manera particular este pecado que está al principio de la humanidad. ¿Cuánta corrupción vino sobre el género humano?, dice San Ignacio comentándolo. Pensar cuánta corrupción vino de ese pecado sobre el género humano. Y de ahí, aquello que empieza por la ruptura, el que ha roto con Dios, rompe también horizontalmente con sus hermanos, entre Adán y Eva. Cuando Dios le dice, ¿qué has hecho, Adán? Y Adán, en un gesto correcto de caballero, dice, yo no fui, fue ella. Ahí empieza. Después termina en Caín, que le parte la cabeza a Abel por envidia, al hermano que mata al hermano. La dimensión social del pecado. Porque si rompemos con el Padre que está en el cielo, evidentemente dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. Y entonces el hombre es lobo para el hombre, es enemigo del hombre. Y todo eso tiene su origen en un solo pecado. Y San Ignacio nos pone otra imagen. Dice un hombre que estuviera en el infierno por un solo pecado mortal. Está. No lo sabemos, la Iglesia no canoniza a nadie al revés, es decir, cuando la Iglesia canoniza a un santo nos dice, está en el cielo. Pero la Iglesia no agarra a uno y lo canoniza al revés diciendo, fulano está en el infierno. Ciertamente que el caso de Judas, si no, no tendrían sentido las palabras de Cristo, más le valdría no haber nacido. Más le valdría no haber nacido, son palabras tremendas.
Pero lo que pasa es que el infierno es una de esas verdades dolorosas y molestas que a algunos no les gusta en nuestro tiempo que es tan delicado. Entonces prefieren no hablar del infierno. Si hablan del infierno, es curioso lo que hacen algunos teólogos con eso. Primero dicen, no, el infierno no es un lugar, porque no hay que pensar un lugar para las almas, etcétera. El infierno es un estado. Es un estado de separación de Dios. Y después nos dicen, en ese estado no está nadie, en el infierno no hay nadie, entonces no existe. Porque si no es un lugar sino un estado y nadie se encuentra en ese estado, entonces no existe. Lo niegan, pero así sutilmente. Es el temor a las palabras, a las verdades fuertes. Sobre esto diremos algo después, pero en última instancia el infierno significa que Dios se toma en serio la libertad del hombre. Dios hace todo lo posible y nos da hasta el último momento la posibilidad de la salvación, pero nosotros podemos rechazarla también. Dios se toma en serio la libertad del hombre, lo respeta. No sabemos entonces si hay alguien que está en el infierno por un solo pecado mortal, pero es posible. El pecado mortal es una ruptura con Dios, es volverle las espaldas a Dios. Y si la muerte me encuentra en ese momento, si yo he cometido un pecado mortal y en ese momento me encuentra la muerte, y bueno, muero estando en estado de enemistad con Dios, habiendo rechazado la mano que Dios me tendía. Dios puede tenerme paciencia, puede seguirme llamando, puede perdonarme, y de hecho es lo que normalmente hace. Nos tiene una enorme paciencia, nos perdona montones de veces, nos sigue ofreciendo su misericordia, nos sigue ofreciendo su mano tendida. Si no la agarramos es culpa nuestra, soy yo el que la he rechazado. Alguien decía, algún personaje de novela por ahí, me condenan la aparición de Voltaire, creo, del infierno, creo que es Hugo Boss que lo pone. Dice, mi condena en el infierno lleva mi propia firma. La condena de todo condenado lleva la firma del condenado, no la de Dios. Es uno el que ha rechazado la misericordia. Pero, si Dios, la primera vez, si yo he cometido en mi vida un pecado mortal, si yo, el primer pecado mortal que hice, en ese momento me hubiera encontrado la muerte, Dios no sería injusto. Si Dios me perdonó, y a lo mejor no solamente esa vez, sino muchas otras veces a lo largo de toda mi vida, Dios es misericordioso. Pero Él no estaba obligado a seguir siendo misericordioso, no estaba obligado a seguir dándome oportunidades. Si Dios en la primera me hubiera dicho, bueno, listo, ya está, yo te ofrecí, vos me rechazaste, Él no estaba obligado a insistir. Su amor, su misericordia lo lleva muchas veces a la insistencia. Pero si Él hubiera dicho, basta, y ese pecado me hubiera apartado de Dios por toda la eternidad, que eso es el infierno, Dios hubiera obrado con la más perfecta justicia. Yo me lo merecía. Sin embargo, ¿cuántas veces me ha perdonado? Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Pensemos entonces en estas tres escenas como consecuencias del pecado, después de mirar lo que es el pecado, consecuencia del pecado de los ángeles, de ángel de luz a Satanás, el adversario, el enemigo, el demonio. Consecuencias en Adán y en la humanidad, en los que descendemos de Adán, consecuencias de ese primer pecado que introduce el desorden en el mundo. Y consecuencias de que por un pecado yo podría estar condenado al infierno. Y un tercer punto, lo señalo brevemente, sería pensar en lo que llama San Ignacio de Loyola la meditación de los pecados propios. Después de mirar lo que es la gravedad del pecado, esta meditación que me lleva a mirar de algún modo todos los pecados de mi vida. Ojo, no es todavía un examen de conciencia. No pretende ser un examen de conciencia, es decir, analizar los pecados ni siquiera como preparación para la confesión general. ¿Cuál es el fin que tiene mirar los pecados propios? En primer lugar es reconocerme pecador. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 y siguientes, todo aquel que dice, el que dice que no tiene pecado, miente.
Es decir, mi primera actitud delante de Dios es esa: reconocerme pecador. Es el punto de partida para mi vida cristiana. Es el punto de partida para mi vida cristiana. Y en segundo lugar, llevarme ¿a qué? Mirando mis pecados a una actitud de humildad. Cuando contemplo todos los pecados de mi vida, ojo, eso no me tiene que llevar a la angustia, al desaliento, al temor. No. La contemplación de mis pecados me tiene que llevar a una mayor humildad y a una mayor confianza en la misericordia de Dios, y a un deseo de reparación, queriendo hacer en adelante cosas grandes por el Señor. Dice uno de los compañeros de San Ignacio: aunque al reprenderte te diga la verdad, si te inquieta no es del buen espíritu, porque el espíritu del Señor es suave y suavemente nos reprende. Incluso para remordernos la conciencia el Señor penetra con cierta suavidad. Cuando la conciencia de mis pecados actuales o de mis pecados de la vida pasada me lleva a la inquietud, a la angustia, a vivir en el temor de la condenación, a no saber nunca si me he confesado bien, a vivir medio desesperado, eso no viene de Dios. Eso o viene de una psicología escrupulosa o eso es una tentación del enemigo. Esto, tenerlo en cuenta para este tercer punto que San Ignacio nos sugiere como meditación. Dice San Ignacio: mirar todos los pecados de mi vida. No, lo repito, en una especie de examen para la confesión, o usando el examen del Vademecum para esto, no, así, como si fuera una visión panorámica de mi vida, una especie de vista aérea de mi vida. Mirando, dice, el lugar donde he habitado, mirando, en fin, un poco brevemente la historia de mi vida como en una visión panorámica, el lugar, la casa, el oficio, etcétera. Después, dice, mirar la fealdad que tiene el pecado en sí mismo, aunque no estuviera prohibido. El pecado es una cosa fea, es una cosa desordenada, es algo que nos avergüenza. A veces alguno dice: no, pero hay gente que no tiene conciencia del pecado, pero se esconden para hacerlo. A lo mejor no tienen toda la teoría de que esto está mal por tal y tal motivo, pero en general, cuando lo hacen, se escondan, y no solamente para que no lo agarren, porque avergüenza, porque hay conciencia, aunque sea oscura, aunque sea instintiva, de que hay algo que es desordenado, que hay algo que no está bien. Y luego dice, mirar quién soy yo, lo que decíamos en la meditación de esta mañana. ¿Quién soy yo en comparación con todos los hombres? ¿Quién soy yo en comparación con todos los ángeles y santos? ¿Quién soy yo en comparación con todas las cosas creadas? ¿Y qué es todo lo creado en comparación con Dios? Y yo, que soy nada, me he atrevido a ofender a Dios. ¿Quién es Dios el que yo ofendí? Y el Señor me deja en la vida. Pensemos entonces así, o en estos tres puntos, o en alguno de estos puntos si me ayuda, lo que es el pecado: desorden, estupidez, esclavitud, sacrilegio, las consecuencias de esos tres pecados de los ángeles, de Adán, del que está en el infierno por un solo pecado mortal que podría ser yo, y luego mirar como en una visión panorámica todos los pecados de mi vida, darme cuenta la fealdad que hay en todo eso y encontrarme así delante de Dios en esa condición. Y concluir o terminar, si me permite un Vademecum, lo traje. Después de pensar todo esto, es lo que decía cuando hablaba de que al hombre que sale del carnaval, la iglesia le hace la señal con ceniza en la frente y le dice: acordate que te tenés que morir. Y no nos gusta, es desagradable, es amargo, pero es real. Y entonces hay que pensarlo, más vale tomar las cosas de frente. ¿Para qué entonces San Ignacio nos hace acordar todas estas realidades acerca del pecado? No, lo repito, para llevarnos a la angustia,
o a la desesperación, sino para concluir con un coloquio de misericordia que encuentran en la página 98 del Vademécum. Luego de meditar, de rumiar todas estas verdades y de mirar mis propios pecados personales y mi condición de pecador, concluir de la siguiente manera: imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, o sea, conversar con Cristo, reflexionar. Cómo de criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Aquí tiene que desembocar todo este pensamiento acerca de lo trágico, de lo tremendo del pecado y de mis propios pecados, en un coloquio de misericordia que se hace, como sigue diciendo San Ignacio, se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro o un siervo a su señor, pidiendo alguna gracia, culpándose por algún hecho, comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y terminar con un Padre Nuestro. Es decir, mirar esa consecuencia del pecado que es Cristo clavado en la cruz, consecuencia de mis pecados, pero darme cuenta que al mismo tiempo Cristo está clavado en la cruz porque Él quiso cargar sobre sus espaldas mis pecados, porque Él quiso ponerse en mi lugar, porque Él quiso de esa manera obtener el perdón de Dios para mi pecado.